Bendiciones, hermanos, en este día, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, donde quiera que tú estés, que el Señor le bendiga grandemente. Hoy les traigo a ustedes un pequeño sermón que tiene como título Citas bíblicas que todo católico debe conocer para refutar a los protestantes, para examinar y confrontar doctrinas a la luz de la palabra. Iniciamos como solemos hacerlo con una oración para ponernos en la presencia del Padre. Aquí vamos a leer muchas citas bíblicas y espero que cada una de estas usted le encuentre su verdadero sentido, su verdadera interpretación y el propósito para lo cual fueron escritas. Padre Santo, Dios de verdad y de luz, hoy nos acercamos a tu palabra reconociendo que tú tienes palabras de vida eterna. Quita todo engaño, toda traición que no proviene de ti y danos un corazón humilde para recibir tu verdad. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos preciosos que me escuchan, que me ven por medio de este video. Hoy vamos a entrar en un tema delicado, pero que es muy necesario. No se trata de atacar personas, se trata de probar doctrinas, porque la pregunta no es qué me enseñaron, qué dice mi religión. La pregunta es qué dice la palabra, qué dice Dios en su palabra. Y entonces empezamos con Juan 17:17. La palabra de Dios dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchos viven toda su vida en una tradición sin examinarla, sin probarla con la palabra. Pero Dios nos manda examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Eso lo dice Primera Tesalonicenses 5, 21, 23. Y hoy vamos a ver 14 de muchas verdades fundamentales que están en las Escrituras, que si se creen y se obedecen, llevan a una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Y una de las primeras verdades que les voy a compartir es que la salvación es por gracia, no por obras. Según Efesios 5, 2 del 8 al 10. Y esta cita nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Estas dos citas bíblicas no se contradicen. Las buenas obras son el fruto de la fe, preparadas por Dios desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. No se hacen para salvación, sino porque ya somos salvos. Ya tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Ya nosotros amamos en vez de odiar, damos en vez de quitar. Y eso es lo que Dios quiere, un mundo justo, sin egoísmos, que tu necesidad también sea mi necesidad y podamos vivir en armonía en este mundo que hoy está descompuesto y que solo Cristo puede arreglar. Entonces no entiendo, o aún no entiendo, cómo pueden haber debates si la salvación es por fe o por gracia, si las dos están unidas entre sí, están entrelazadas entre sí. Una apoya a la otra, ahí no hay discrepancia. A veces me río, a veces la lengua, pero ustedes me entienden.
Aquí se destruye la idea de la salvación por mérito humano. No es, no es por sacramentos, no es porque usted haga penitencias, no es porque usted haga obras religiosas, cargue santos de un lado para otro. La salvación es por gracia, es mediante la fe. Pero el versículo 10 completa, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Así es que, hermanitos, si usted es un buen cristiano, el fruto de tu árbol debe ser buenas obras. Las obras no salvan, pero el salvo sí produce obras y muy buenas obras. No confíes en lo que haces, nunca confíes en lo que tú haces, como decir, ya cumplí, esto sí le agrada a Dios, no. Confía en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Otra verdad, hermanos, que les comparto hoy, de las 14. ¿Qué debo hacer para ser salvos? ¿O qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta está en Hechos 16, 30, 31. Y sacándolos, les dijo, cuando el carcelero de Filipo sacó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vea qué importante, que para ser salvos usted tiene que creer en el Señor Jesucristo. Usted no tiene que creer en una fundación, en una asociación, en una sociedad, en una organización de tipo religiosa, de corte religioso. No, usted tiene que creer en el Señor Jesucristo. La respuesta bíblica es muy simple. No dice dar rituales o únete a una institución. Dice cree. Así que, hermanito, la salvación no es complicada. El hombre es el que complica su salvación, él es el que la complica, porque se aparta de los caminos que Dios le ha señalado para seguir otros, porque hace cosas que cree que van a ser salvos y Dios no las ha dicho ni las ha destinado para la humanidad. Otra verdad, hermano, es que definitivamente usted tiene que nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual, no es carnal. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y también le dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Son dos condiciones. Dos condiciones. Una, que usted nace de nuevo y apenas tiene el panorama. Usted apenas puede ver el reino, pero todavía no puede entrar. Para poder entrar usted tiene que nacer del agua y del espíritu. Aquí Jesús destruye la religión superficial. No es nacer de una familia religiosa o ser hijo de un pastor o ser hijo del cura, ser bautizado de niño. Es, como les dije antes, un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Nosotros nacemos dos veces y morimos dos veces. Usted puede ser muy religioso, ciertamente, y no haber nacido de nuevo. Cuarta verdad, Cristo es el único que bajó del cielo. Y aquí hay algo muy importante que decir, porque Juan 3:13 nos dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y este versículo es clave, hermanos, porque exalta la autoridad única de Cristo. Nadie tiene ese acceso celestial por naturaleza. Cuando usted nació, usted no venía con ese acceso de que usted puede subir al cielo. Solo Cristo, dice, nadie más tiene acceso celestial por naturaleza. Nadie puede compartir esa posición. Nuestra fe no se basa en experiencias humanas, sino en Cristo, el que vino del cielo. Quinta, hermanos, solo hay un mediador y un solo intercesor. Primera Timoteo 2:5 y Romanos 8:34 nos afirman esto que acabo de decir. Primera Timoteo 5 nos dice que hay un solo mediador
entre Dios y los hombres. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y esta enseñanza elimina la mediación adicional. Todo aquello que usted quiera agregarle a Cristo o a la cruz es totalmente innecesario. Cristo intercede, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo representa, Cristo defiende. No necesitas intermediarios humanos. Para nosotros Cristo es totalmente suficiente. No hay que agregarle nada más a la cruz. Sexta verdad, hermano que me ve, que me escucha. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Esa es la sexta verdad más bien. La exclusividad total de Cristo. Hechos 4:12. Dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si no hay otro nombre, es porque no hay otro nombre. El único en que podemos ser salvos es nuestro Señor Jesucristo. No hay combinación de caminos. Es un solo camino. Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O es Cristo o no hay salvación. O no es salvación, hermano. Séptima verdad. La salvación es por fe personal. Nadie puede creer por mí. Usted, hermano, no puede creer por mí ni yo por usted. Es una decisión personal. Romanos 10, del 8 al 13, nos dice esta escritura que muy poco se predica en las iglesias, especialmente en una, pero que hoy yo se las voy a compartir aquí. Abran el oído, estén atentos. Tal vez usted la ha escuchado, pero no le ha sacado, como dice uno, el jugo a esta palabra. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí no dice todo aquel que invocare el nombre de la congregación tal. No, dice el nombre de Jesús. Entonces, la fe es personal, es consciente, es confesada. Dios no tiene nietos, solo hijos por fe. Y aquí hay una palabra que todos las hemos escuchado. La mayoría de la gente que anda en las calles de indigente, en drogas o con alcoholismo, ha oído alguna vez esta palabra. Juan 3:16 al 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, como está sucediendo hoy. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
El perdón viene por Cristo, otra gran verdad. Perdón es directo y por fe. Y aquí eh, se acaba la enseñanza o la doctrina de la confesión. Porque 1 Juan 1, 7, 1, 9, por ahí dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, el justo. A Él es quien nosotros tenemos que humillarnos y confesar nuestros pecados. Perdón directo por fe. Dice Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto lo dijo el apóstol Pedro. Pedro no dijo, vengan para yo confesarlos y perdonarles sus pecados. No, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por eso cuando en Juan 20, 21 al 23, dice que, que Dios envía al predicador. Pero ¿qué es lo que hace el predicador? Anunciar las buenas nuevas de salvación. Si usted recibe la buena noticia y por la fe en Jesucristo, cuando usted cree que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y usted lo afirma en su corazón, en su mente, usted ya obtiene inmediatamente, automáticamente el perdón de pecados. Y Hechos 26, 17 y 18, Jesús envía al apóstol Pablo y le dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y escuchen lo que sigue, pero escuchen, abra su oído, ponga la lupa, como dice el sacerdote o cura Luis Toro, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, y además de recibir perdón de pecados, usted va a recibir herencia entre los santificados. No dice tienes que ir a un confesionario y dictarle sus pecados al cura, a un ministro, a un religioso, no. Nada más es suficiente la fe. Novena, la palabra es la verdad. Y la palabra tiene varios atributos. Entre unos es, esos tres que yo voy a mencionar aquí, es que la palabra limpia, la palabra purifica y la palabra santifica. La autoridad final es la escritura. Si la Biblia no lo dice, no inventen, no anden ahí agregando falsas doctrinas, añadidos. Porque dice también la escritura que el que le agrega o le quita sea anatema, o sea maldito. La autoridad, por lo tanto, la autoridad final es la escritura. Dice 1 Pedro 1, 22, 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y escuchen esto. ¿Cómo se purifica el alma? ¿Por las llamas de un imaginario purgatorio o por la obediencia a la verdad? Ahí les dejo esas preguntas. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, aquí viene esto interesantísimo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí también hay una pregunta. ¿De dónde viene tu iglesia? Si ustedes no existían desde el año 1517. Pues viene la palabra, hermanos, que vive y permanece para siempre. Mas no así las iglesias. Les invito a que lean el Salmo 90:10 y Génesis 6:3. Aquí no va a dar esa explicación, pero abran sus Biblias y lean lo que dice ahí. Dice aquí, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Ahí está la respuesta de esos salmos. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra fue la que instruyó a nuestros antepasados y la misma que nos instruye hoy. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Lo confirma Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el resultado es la santificación. Juan 17:17, cuando Jesús ora al Padre. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y no hay otra verdad que sea la palabra de Dios. Otra, hermanos, otra, la 10ª verdad. Son muchísimas verdades las que usted puede encontrar en la escritura, pero estas son unas de las 14 más importantes que yo pude resaltar. El modelo de liderazgo es el servicio. Y aquí les cuento la historia de Salomé, prima de María y esposa de Zebedeo, padres de Santiago y Juan. Ellos animaron a sus hijos a que le hicieran una tremenda petición a Jesús. Ellos querían ser papas, querían tomar un lugar de preferencia entre los 12 apóstoles, pero no se acordaron o no escucharon la palabra del apóstol Pedro cuando dijo en Hechos 10:34, Dios no hace excepción de personas. Y esta cita dice así, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, o sea, el Señor Jesús, ¿qué quieres? Ella le dijo, oye, qué osadía. Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen de ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida o su vida en rescate por muchos. Entonces no es jerarquía, hermanos, no es iglesias piramidales ahí con profetas, superapóstoles o patriarcas, no. No es jerarquía lo que Dios quiere, sino servicio. Dios obra más allá de las estructuras. Esta es la 11ª. Juan le respondió diciendo, maestro, vea qué bonita esta escritura, porque aquí esto nos abre totalmente a nosotros un panorama diferente, nos abre los ojos. Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, como hoy hay muchos que no siguen la religión tradicional. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Pregunta, ¿de qué religión era este personaje que echaba fuera demonios si no andaba con los 12 apóstoles? Hoy podríamos concluir que este exdemoniado gadareno es lo que dice la Biblia en Marcos 5:19, cuando Jesús le dio una orden. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo después de haber sido sanado. Y cómo ha tenido misericordia de ti, así como Él ha tenido con nosotros y con este servidor. Lo mismo que hizo la mujer samaritana en Juan 4:29-30. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho.
¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Otra verdad es que, hermanos, en la 12ª dice que los justos heredarán la tierra. Salmos 37:29. Los justos, como les dije antes en Juan 3:13, que nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó al cielo. Los justos no van a estar al cielo allá parados en una nube. No, dice que los justos heredarán la tierra. Y lo que sigue, vea lo que sigue, y vivirán para siempre sobre ella. Salmos 37:29. O sea, la promesa es para los justos, no para los religiosos nominales. La herencia no es por pertenecer a una determinada organización religiosa, ni para el que porta un carnet de membresía o un certificado de bautismo. Es por ser transformado, porque usted pasó de ser un animal terrenal y diabólico a ser una nueva criatura. Y de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las viejas pasaron, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Eso es muy bonito, uno deleitarse en la palabra. 13. La iglesia verdadera crece en el temor de Dios. Y escuchen, porque esto sí está interesante, importante, que usted analice, estudie y vea esta cita bíblica. Esta cita bíblica, hermanos, es la correcta interpretación de Mateo 16:18, porque nos dice cómo se edifica la iglesia de Cristo, quién la fortalece y quién la hace crecer. Pongan atención, abran su oído y pongan la lupa. Dice así, entonces, las iglesias en plural, aquí no está diciendo la iglesia, está diciendo las iglesias, porque todas estas iglesias tenían un ángel, y ese ángel era el pastor llamado por Dios para que pastoreara esa iglesia. Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, no fundadas. Eso es otra cosa. Fundar es ir usted de un abogado, sacar cédula jurídica, poner todo lo que es la ley, cómo se va a manejar la sociedad, la, la organización y todo lo demás, puesto los puntos legalmente. Pero aquí no habla de eso, aquí habla de edificar. Y entonces dice cómo se edifica la iglesia. Dice, eran edificadas, ¿cómo? Andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Entendieron esa palabra? La iglesia verdadera no crece por traición, no crece por política, crece por temor de Dios. Y la intervención directa del Espíritu Santo, Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero hay otra verdad. Aquí ya vamos llegando a la última. La verdad se obedece, la verdad no se cuestiona. La verdad se acepta por fe. Y la verdad viene de una sola fuente, que es Dios, por medio de su Hijo amado Jesucristo. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Es un consejo de la Virgen María. Ella tiene plena seguridad y total confianza en su Hijo. No basta conocer o saberse de memoria Juan 8:32, que creo que todos lo sabemos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, sino en obedecer su palabra. Si usted se la sabe pero no la obedece, de nada le sirve. No basta conocer Juan 8:32, sino en obedecer. Juan 15:14 nos dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Eres tú amigo de Jesús? ¿Haces lo que Él manda verdaderamente? La evidencia del verdadero creyente es, sin duda,
la obediencia. Un hombre enfermo recibe la medicina correcta, la que lo va a sanar, la que va a corregir su problema. Pero si él decide no tomarla, no muere por falta de medicina, muere por no aplicarla. Eso es lo mismo que le pasa al que no obedece la palabra de Dios. Entonces, en este ratito que yo les he compartido a ustedes, hemos visto que hay un solo mediador, que la salvación es por gracia, que la fe es personal, que existe un nuevo nacimiento y que la autoridad es la palabra de Dios. La pregunta final es, ¿vas a creer lo que dice la Biblia o lo que te enseñaron? Las costumbres, las tradiciones, la religión sin vida, la religión muerta. Hoy es el día de tu decisión. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No digas estoy muy joven. Esto es para los viejitos. Porque hoy mismo, hoy en este día podría venir nuestro Señor Jesucristo. O podría ser que hoy mismo el Señor te llame a tu presencia. Cree en Jesucristo. Cree en su palabra. Yo te invito a que nazcas de nuevo. Abandona toda confianza humana y todo camino que conduce a la puerta ancha y camino espacioso. Y esto, hermanos, se los dejo. Todas estas palabras espero que las disfruten, que usted la pueda leer con tiempo en su casa. Y termino haciendo esta oración. Señor, hoy reconocemos que tu palabra es verdad. Renunciamos a toda enseñanza que no proviene de ti y decidimos seguir a Cristo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Danos fe verdadera, obediencia sincera y una vida transformada en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Que descansen en tus casas, que tengan un feliz día.